Bueno, vamos a meternos hoy con uno de los pasajes más desconcertantes, diría yo, de todos los evangelios. Hablamos, claro, de la famosa maldición de la higuera. La pregunta salta a la vista, ¿no? ¿Por qué Jesús, de entre todos los milagros que hace, se dedica a maldecir un pobre árbol? Y encima por no tener fruta, cuando no era su temporada. Es el único milagro que parece destructivo, y la verdad es que ha traído de cabeza a muchísima gente durante siglos. Así que, para empezar a desenredar esto, lo primero es ir al texto. Vamos a ver cómo nos lo cuenta el Evangelio de Marcos, que es donde la historia tiene más miga. Y es que Marcos no lo cuenta de carrerilla, no. Lo que hace es algo muy curioso. Parte la historia en dos, y justo en medio, ¡pum!, nos mete otro acontecimiento fundamental. Esto es clave porque esta estructura, que los expertos llaman técnica del sándwich, es la primera pista gorda para entender de qué va todo esto. Fijaos, la estructura es esta. Primero, Jesús maldice la higuera. Después, entran en el templo y monta el famoso lío con los mercaderes. Y al final, de vuelta, los discípulos ven que la higuera efectivamente se ha secado. Esta secuencia ABA no es casual, es la llave de todo el asunto y nos va a servir para más adelante. Quedaos con ella. Claro, la gran pregunta es, ¿esto pasó de verdad? ¿Jesús se enfadó con un árbol y lo secó con una maldición? Pues aunque parezca increíble, hay quien defiende que sí, que esto es un hecho histórico. Y aquí, justo aquí, es donde se separan los caminos. O lo leemos como si fuera la crónica de un suceso real, un hecho histórico, o lo entendemos como una historia simbólica, una metáfora con un mensaje teológico muy potente. De cómo respondamos a esta pregunta depende absolutamente todo lo demás. Uno de los que defienden la historicidad es Eugenio Gómez Segura, pero claro, él mismo se da cuenta del problema. No tiene ninguna lógica que Jesús busque higos en primavera por la Pascua, así que para salvar la historicidad del relato, propone una solución, digamos que bastante radical. Su propuesta es, ni más ni menos, que todo el episodio tuvo que ocurrir en otoño, durante la fiesta de los tabernáculos, que es cuando sí hay higos. El problema es que todo este montaje no busca tanto explicar el pasaje de la higuera, sino que parece un intento de apuntalar su otra teoría, mucho más polémica, que la crucifixión no fue en Pascua, sino en otoño. Pero claro, si miramos este razonamiento con la lupa del método histórico crítico, la cosa no se sostiene. De hecho, tiene unos fallos de lógica bastante serios. Para ver dónde está el fallo tenemos que entender bien qué es eso del criterio de dificultad. Es una herramienta que usan los historiadores y que básicamente dice que si en un texto antiguo se cuenta algo que deja en mal lugar al héroe o al movimiento, es poco probable que se lo inventaran. Por tanto, es más probable que tenga una base histórica. Y aquí es donde toda la construcción de Gómez Segura se viene abajo. Es que usa la lógica completamente al revés. A ver, el criterio de dificultad solo funciona si el acto de Jesús es vergonzoso, es decir, si ocurre en primavera y no tiene sentido. ¿Pero qué hace él? Mueve la escena a otoño y con eso se carga el propio criterio que dice estar usando. Es un razonamiento circular de manual. Para demostrar su teoría, eliminan la única prueba en la que se acuya. Un auténtico disparate lógico. Bueno, dejemos a un lado este intento de historización forzada y vamos a ver qué dice la inmensa mayoría de los especialistas. Veremos que su explicación es bastante más sencilla y coherente. Y la clave nos la da un experto de la talla de John Mayer. Lo que dice es muy simple. No podemos leer estos textos como si fueran la grabación en vídeo de un suceso. Primero hay que analizar el texto en sí, su estructura, su teología, y solo después, si acaso, preguntarse por la historia. Y cuando hacemos eso, cuando analizamos el texto, salta a la vista un símbolo muy potente. En el Antiguo Testamento, la higuera se usa una y otra vez como una metáfora, como un símbolo del pueblo de Israel. Así que, volviendo a nuestro sándwich, todo encaja. La higuera, que parece frondosa pero no da fruto, es Israel. El templo, que debería ser el centro de la fe, se ha corrompido y tampoco da fruto, y la higuera seca es el juicio, la consecuencia de esa esterilidad. No se habla de un árbol, se está lanzando una profecía simbólica sobre el templo. Cada pieza del sándwich ilumina la otra. Y que no se piense que esta es una interpretación rara o moderna. No. Este es el consenso casi total entre los expertos, ya sean católicos, protestantes o laicos. Es la lectura estándar en el mundo académico. Por ejemplo, Antonio Piñero, un referente en este campo, lo dice sin rodeos. La historicidad de este hecho es prácticamente nula. Y el mismo John Mayer, que citábamos antes, lo define perfectamente. No es un relato histórico, es lo que se llama un teologúmeno. Es decir, una idea teológica profunda que se cuenta como si fuera una historia, para que se entienda mejor. En resumen, la clave de todo esto es que la maldición de la higuera no es un milagro, sino más bien una parábola en acción. Una escenificación para lanzar un mensaje muy claro sobre el juicio que se cernía sobre el templo.
no es un arrebato de mal humor contra una planta. Y al final, este episodio nos deja con una pregunta muy importante sobre cómo nos acercamos a estos textos antiguos. ¿Estamos buscando la crónica de un suceso e intentando a veces forzar la lógica para que encaje en nuestra idea preconcebida?